¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a nuestra sesión de Interussi del día de hoy, a cargo del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad del Bosque. Es muy gratificante contar con la presencia de todos ustedes hoy y es un honor poder contar también con la participación de otros profesionales de otras áreas que nos acompañan, que forman parte del grupo de enfermedades neuromusculares de OMI. Em, Hoy vamos a tratar el abordaje del paciente con enfermedades neuromusculares en UCI pediátrica a cargo de la doctora Erika Joana Ruge Joya, residente de primer año del programa, frente a la necesidad cada vez creciente, a la frecuencia cada vez mayor de estas enfermedades, de pacientes con este tipo de enfermedades en las unidades de cuidado intensivo pediátrico que, como les digo, es cada vez más frecuente, pero siempre es un desafío, tanto desde el punto de vista médico como desde la parte ética. Damos entonces entrada a Erika y espero que sea muy agradable para todos nosotros. Bueno, buenas noches para todos. Realmente me siento muy contenta de compartir esta noche con ustedes un tema que escogí porque pues me ha llamado la atención durante el tiempo que he trabajado en la unidad de cuidado intensivo como pediatra y ahora que estoy realizando mis estudios de su especialidad, quise traerlo pues a colación con ustedes. Se preguntarán entonces por qué escogí este tema del abordaje del paciente con enfermedad neuromuscular en la unidad de cuidado intensivo. Y realmente pues las respuestas son varias. Por un lado, con absoluta seguridad, todos los que estamos acá hemos en alguna ocasión tenido contacto con un paciente con distrofia muscular de Duchenne o atrofia muscular espinal o cualquier tipo de distrofia muscular o enfermedad neuromuscular. Y son unos pacientes que uno usualmente se lleva como en el corazón, los recuerda a veces con cariño, en otras con nostalgia, o en otras incluso está con algo de impotencia, porque de pronto uno se pregunta si pudo haber hecho algo más en el abordaje de estos chiquitos cuando los estuvimos en nuestras unidades de cuidado intensivo. Por otro lado, es un tema del que se está hablando ahora cada vez más en el mundo y pues teniendo en cuenta que las unidades de cuidado intensivo de pediátricas se están volcando hacia la atención de pacientes con enfermedades crónicas no siempre curables y no siempre que se resuelven de forma rápida, me pareció acorde traer este tema como un reto para el manejo de la unidad de cuidado intensivo. Y pues, ¿qué es el cuidado intensivo sino afrontar retos? Entonces, bienvenidos, mi nombre es Erika Ruge, yo soy residente de primer año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad del Bosque, como me presentó la doctora Oral, y pues vamos a empezar. Entonces, una vez que tenemos un paciente en la unidad de cuidado intensivo, nos llega por primera vez, nos solemos preguntar qué vamos a hacer frente a este paciente con enfermedad neuromuscular. Y esta, en cierto modo, es una charla que casi quisiera empezarla con las conclusiones. Y quisiera dejarle estos mensajes a toda la audiencia, y es que cuando tenemos un niño con enfermedad neuromuscular, debemos plantearnos varios escenarios. Por un lado, no todo es cuidado paliativo, ya lo vamos a ver. Por otro lado, no todas son enfermedades incurables. Adicionalmente, poseemos ahora herramientas de soporte ventilatorio. La ventilación mecánica invasiva no es igual a traqueostomía y disponemos ahora de protocolos de Winning ventilatorio y tenemos varios mecanismos para evitar la progresión de esta enfermedad. Entonces, con respecto voy a tener un momento el video por temas de conexión, disculpen. Bueno, con respecto al tema que no todo es cuidado paliativo, entonces les quería mostrar, digamos, las tres enfermedades principales que tenemos o que encontramos en la unidad de cuidado intensivo, pero pues hay muchas otras, es un grupo heterogéneo. Quiero mostrarles un poco sobre la sobrevida de estos pacientes y con respecto, por ejemplo, a la atrofia muscular espinal, que es la que a uno siempre lo atemoriza un poco más y le genera más expectativas. Entonces tenemos que, según el tipo de atrofia muscular espinal, la sobrevida puede ser en el tipo 1 más severo, la sobrevida menor de 2 años, tipo 2, 3 y 4 pueden llegar a la adultez. Con respecto a la distrofia muscular de Duchenne, pese a que son pacientes que requieren atención médica a lo largo de su vida, los cambios en los tratamientos y las disponibilidades de terapias modificadoras de la enfermedad permiten que estos chiquitos puedan sobrevivir más de 30 años, incluso algunos hasta 40 o 50 años. Y con respecto a la distrofia muscular miotónica,
que es otra de las distrofias relativamente frecuentes que podemos encontrar. Entonces tenemos que la sobrevida en la forma congénita, que es la forma neonatal o más severa, puede llegar hasta 10 años y en los adultos hasta 50 años. Para esto, les traigo entonces este artículo original. Es un artículo publicado en 2004 por la doctora Yates y colaboradores. Es un estudio realizado en el Hospital de Westmead en Sydney, Australia, donde lo que hicieron fue un estudio de corte retrospectivo donde examinaron historias clínicas de pacientes con enfermedad neuromuscular que tuvieron una primera admisión a la UCI entre julio de 1986 y junio del 2001. Evaluaron básicamente estos 5 desenlaces: muerte dentro o fuera de la UCI, duración de la estancia, ventilación mecánica, seguimiento al alta de la UCI y readmisión a la UCI. Encontraron 28 pacientes que cumplían los criterios de enfermedad neuromuscular, y de estos 28 pacientes, 9 tenían distrofia musculares, 5 tenían atrofia muscular espinal, 8 tenían otras miopatías, 3 otro tipo de neuropatía y 3 los clasificaban dentro de otros. De estos 28 pacientes, entonces 16 tuvieron más de una admisión, 10 fallecieron en este periodo de tiempo, estos 15 años, pero solo 4 fallecieron en la UCI. Estos 10 pacientes que fallecieron, 6 fallecieron en el contexto del cuidado en casa. Como conclusión, entonces, la mayoría de niños con enfermedad neuromuscular admitidos en la UCI se recuperan sin la necesidad de una ventilación mecánica invasiva prolongada. Incluso para la época de la publicación del artículo 2004 todavía sobrevivían 18 niños. Entonces, vamos a hablar si todas estas enfermedades son incurables. Y para hablar de esto, entonces tenemos que tener en cuenta que la comprensión de las bases moleculares de estas enfermedades han permitido el desarrollo de terapias modificadoras de la enfermedad, brindando mejoras en la expectativa y calidad de vida. Principalmente les voy a hablar de distrofia muscular de Duchenne, atrofia muscular espinal y más adelantico enfermedad de Pompe. Con respecto entonces a la distrofia muscular de Duchenne, un recorrido rápido: es una alteración en el gen de la distrofina, que es una proteína que se encarga de fijar las células musculares a la matriz extracelular. Cuando tenemos una alteración de esta proteína, tenemos una poca adherencia a los tejidos de sostén de los músculos y son finalmente reemplazados por tejido fibroso. El tratamiento principal o la piedra angular son los corticoides, específicamente el Deflazacort, un corticoide que nos ayuda en estos niños a retrasar el momento en el que ellos pierden la deambulación y quedan, pues, digamos, para movilidad en silla de ruedas, que es como donde se marca la pauta para el deterioro clínico. Pero también tenemos enfermedades, perdón, medicamentos de terapia de reemplazo genético como el eterplicen, que es uno de los que está aprobado por la FDA, incluso se espera que pueda llegar próximamente al país, en el que es una terapia donde lo que se hace es un cambio en el exón, se corre el codón de parado que está alterado en el gen de esta proteína, generando una proteína funcional. Con respecto a la atrofia muscular espinal, entonces sabemos que tiene unas bases genéticas ubicadas en el brazo largo del cromosoma 5, en la posición 13.2, con estos dos genes implicados, que codifican la proteína motora de supervivencia, y disponemos también de terapias modificadoras de la enfermedad para estos pacientes. En cuanto a estas terapias, entonces tenemos la terapia antisentido, que es el nusinersen, ya disponible en Colombia, con un lineamiento publicado para 2019 donde se dan las indicaciones específicas e incluso algunas contraindicaciones para el uso de este medicamento. Es una terapia antisentido que lo que hace es incluir el exón 7 en el, hacer que se lea en el gen SMN2, que va a suplir la función del SMN1 para la producción de la proteína motora de supervivencia. También disponemos de terapia génica, un poco más lejos, pero ya disponible en otros países, donde se utiliza un vector viral que introducen las células diana, que son las células gliales, las células musculares, las neuronas. Introduce una copia del gen SMN1, digamos así, buena, no mutada, y permite la producción de la proteína sin ninguna alteración. En cuanto a la enfermedad de Pompe, otra de las enfermedades que disponemos de terapias modificadoras de la enfermedad es una enfermedad muscular metabólica por depósito lisosomal
y por depósito de glucógeno. Realmente es un tipo de glucogenosis donde uno de los elementos principales es el desgaste muscular, común con más de 40 trastornos neuromusculares. Disponible también en Colombia, en nuestra institución lo hemos utilizado y es en esta enfermedad lo que hay alteraciones de la alfa-glucosidasa ácida, y el medicamento es una terapia de reemplazo enzimática donde se utiliza una alfa-glucosidasa ácida recombinante y se puede inyectar de forma endovenosa a los pacientes, mejorando calidad de vida y expectativa de vida a largo plazo. Entonces, ya digamos enfocándonos en el tema que nos trae esta noche, entonces les voy a hablar un poco de los motivos de ingreso a UCI de estos chiquitos. Y encontramos tres motivos principales. El mayor es la insuficiencia respiratoria, pero también estos niños nos pueden llegar a nosotros en el postprocedimiento de una gastrostomía o incluso para la administración de los medicamentos modificadores de la enfermedad. Por ejemplo, el nusinersen es de aplicación intratecal. Algunos de estos pacientes podrían requerir la vigilancia del postprocedimiento en nuestra unidad de cuidado intensivo. Para motivos de esta charla, me voy a enfocar en la insuficiencia respiratoria. Entonces, con respecto a la insuficiencia respiratoria en estos pacientes, les voy a hablar de dos casos clínicos que tuvimos en los últimos años en nuestra institución. El primero, una paciente femenina de 4 meses con un diagnóstico previo de atrofia muscular espinal tipo 1, en seguimiento con el grupo de enfermedad neuromuscular de nuestra institución, quien ya había recibido 2 dosis previas de nusinersen. Al momento del ingreso a nuestra unidad de cuidado intensivo, la paciente lograba sedante con apoyo, era capaz de comer dieta complementaria, ingresa en el contexto de una bronquiolitis por rinovirus enterovirus y se maneja inicialmente con una cánula nasal de alto flujo, presentando deterioro respiratorio cerca de las 72 horas después del ingreso, momento en el que requiere la ventilación mecánica no invasiva con interfaz nasal. Esta paciente ya venía en trámites de la consecución de su dispositivo de soporte ventilatorio no invasivo ambulatorio, y logramos, gracias a la gestión de nuestro grupo de enfermedades neuromusculares, la consecución de un asistente mecánico de la tos. En esta paciente se logró manejar esta intercurrencia respiratoria, logrando el alta a los 20 días con ventilación mecánica no invasiva y continuando su tratamiento ambulatorio con nusinersen. El otro caso que les traigo, un poco más reciente, es el de un paciente masculino de 14 años con un diagnóstico de distrofia muscular por déficit de merosina, quien al ingreso a la unidad se encontraba con oxígeno suplementario en casa por cánula nasal convencional. Era un paciente usuario de silla de ruedas, pero quien asistía al colegio y estaba pues realmente involucrado en sus temas escolares y con una adecuada inclusión a la sociedad. Este niño no tenía trastorno de deglución e ingresa en el contexto de una neumonía multilobar. Este paciente desarrolla falla ventilatoria en las 12 horas siguientes al ingreso y se realiza el soporte ventilatorio invasivo que se acordó previamente en conjunto con el niño y su mamá. Requiere 10 días de ventilación mecánica invasiva más antibiótico amplio espectro. Se logró una extubación programada de ventilación mecánica no invasiva y logramos reintegrarlo a su vida cotidiana y a su estado basal con una cánula nasal convencional. Entonces, estos son dos ejemplos de pacientes que podemos tener en la unidad de cuidado intensivo. Para hablar un poquito de la fisiopatología, entonces vamos a hablar de la insuficiencia respiratoria en los pacientes con enfermedades neuromusculares. Básicamente tiene tres componentes y son la alteración de la bomba respiratoria, la insuficiencia respiratoria crónica y las infecciones del tracto respiratorio. Entonces, la bomba respiratoria, compuesta por el diafragma y los músculos inspiratorios y expiratorios, está alterada por las enfermedades neuromusculares en estos chicos. Inicialmente llevando una respiración superficial y una tos ineficaz que condiciona la producción o la presentación de atelectasias y neumonías que pueden ser recurrentes o crónicas, con compromiso en la distensibilidad pulmonar, deterioro de la misma, aumento de las resistencias de la vía aérea respiratoria. Posteriormente, estos pacientes, una vez instalado en el tiempo este compromiso en la bomba respiratoria, empiezan a presentar dificultad respiratoria. En los pacientes lactantes
lo que podemos ver es respiración paradójica o disociación tóraco-abdominal. En los niños grandes podemos ver más disfunción del sueño, flushing durante las noches. Estos niños, como son niños que no tienen gran movimiento y algunos realmente están confinados a su silla de ruedas o a su cama, no vamos a ver mayor fatiga, pero sí podemos ver taquimedia, mal control de secreciones, trastornos de la deglución y finalmente van a llegar a hipoventilación nocturna con alteración en la ventilación, primero en el sueño REM, posteriormente en el sueño no REM. Estas dos alteraciones juntas, la bomba respiratoria y la insuficiencia respiratoria, se ven deterioradas o gatilladas con infecciones del tracto respiratorio, que es el motivo por el cual estos chiquitos llegan a nuestras unidades. En este contexto, entonces, el moco en la vía aérea respiratoria se empieza a acumular por una tos ineficaz resultado de la alteración muscular, produciendo neumonía, insuficiencia respiratoria y finalmente ya un compromiso hipoxémico con desaturación persistente y saturaciones de oxígeno menor al 95%. Este es otro algoritmo de la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria en pacientes con enfermedad neuromuscular, está específicamente atrofia muscular espinal. Entonces vemos que tenemos los tres compromisos: debilidad de los músculos vulvares, debilidad de los músculos expiratorios y debilidad de los músculos inspiratorios. Inicialmente el compromiso de los músculos inspiratorios con disminución de la capacidad vital, del volumen pulmonar, taquipnea, trabajo respiratorio y compromiso de la insensibilidad de la caja torácica, con fatiga muscular respiratoria inicialmente hipercapnia. Pero posteriormente, en la medida que progresa la enfermedad, la debilidad de los músculos respiratorios nos lleva a una hipoventilación nocturna, una tos inefectiva, una menor eliminación de secreciones, neumonía septelectasis, con consecuente alteración de la ventilación, perfusión, finalmente llegando a hipoxemia. Igualmente con la debilidad de los músculos vulvares, donde estos chiquitos ya pueden empezar a presentar alteración del mecanismo de la eglución con síndromes aspirativos que también nos van a llevar a alteración de la ventilación, perfusión e hipoxemia. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de manejo de estos pacientes? Básicamente son tres aspectos importantes. Primero, mejorar el aclaramiento de la vía aérea, produciendo en lo posible una tos normal, favoreciéndola, o mediante la asistencia de la tos, ya sea manual o mecánica. Pero también mediante el soporte ventilatorio, que puede ser no invasivo o invasivo, y con mecanismos para conservar la movilidad de la bomba respiratoria mediante terapia respiratoria que mantenga la movilidad, movilizaciones pasivas manuales, movilizaciones activas, incluso hiperinsuflación. Ya les voy a explicar. Entonces, para hablar del aclaramiento de la vía aérea, quiero hacerles un pequeño recorderis de cómo se genera una tos normal. Y la tos normal requiere una insuflación mediante el uso de los músculos inspiratorios que llegue al 85% de la capacidad pulmonar total, con un posterior cierre glótico que se presenta en 200 milisegundos y una contracción inspiratoria lo suficientemente fuerte para generar una apertura glótica y un flujo de 5 litros por segundo. Este es el mecanismo de la tos normal de todos nosotros que somos sanos. Pero en estos pacientes que pueden tener un daño o una alteración en cualquier fase de la tos, vamos a tener lesiones o efectos deleterios para el aclaramiento de estas secreciones de la vía aérea. Entonces, la debilidad de los músculos inspiratorios nos va a limitar el flujo inspiratorio, que nos va a impedir alcanzar el 85% de la capacidad pulmonar total. La disfunción vulvar nos va a alterar la fase de compresión y el cierre glótico efectivo, puede ser por una alteración neurológica o en los niños con bronquiectomía, y la debilidad de los músculos expiratorios nos van a limitar la velocidad del flujo expiratorio, que debería alcanzar los 5 litros por segundo. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esta alteración de la tos? Tenemos la asistencia de la tos, como les dije, puede ser manual o mecánica. La manual se realiza como vemos acá en la figura de este paciente, con una aplicación de fuerza abdominal y una compresión de la pared torácica anterior. Se indica al niño que tenga en lo posible, y puede tener una inspiración espontánea, o a veces incluso mediante dispositivos de presión positiva de la vía aérea, como los BBM. Se realiza la inspiración, la insuflación y posteriormente aplicamos una fuerza abdominal y una compresión de la pared torácica anterior
al tiempo que se logra una apertura glótica y se aumenta la actividad de los músculos respiratorios, logrando la movilización de las secreciones hacia la vía aérea superior, lo que permite su drenaje o aspiración. Esta maniobra requiere el entrenamiento de los cuidadores, requiere el entrenamiento del personal de terapia respiratoria y puede ser muy efectiva si es bien utilizada. Sin embargo, en presencia de alteración de la pared torácica, escoliosis, o por ejemplo en pacientes, no se recomienda el uso en pacientes 1 hora antes de las comidas o en pacientes con trauma abdominal y cirugía. Pero es una herramienta que disponemos de forma fácil, relativamente asequible en nuestras unidades y depende básicamente del entrenamiento de nuestro personal y de los cuidadores. Sin embargo, también podemos contar con el asistente mecánico de la tos. Este es un dispositivo, el que tenemos arriba en la parte izquierda de la diapositiva. Es un dispositivo de primera generación, el que tenemos más abajo es el Philips, este lo hemos tenido en las unidades de nuestra institución. Y es un dispositivo que funciona mediante la insuflación y la exuflación pulmonar. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Mediante la expansión pulmonar activa con presión positiva ingresa aire a estos pacientes a presiones de más 155 centímetros de agua y posteriormente genera una insuflación pulmonar rápida llevando una presión negativa de vía aérea hasta de menos 55 centímetros de agua, lo cual acelera la velocidad del flujo y permite que se desprendan las secreciones de las vías respiratorias. Estas secreciones se movilicen a la cavidad oral y permiten que sean expectoradas o succionadas mediante una sonda de succión. ¿Cómo es un tratamiento? Entonces se pueden aplicar 5 ciclos seguidos de ventilación normal o al ventilador por 20 a 30 segundos para evitar la hiperventilación. Este dispositivo se puede utilizar mediante interfaces no invasivas, faciales o incluso piezas bucales, realmente que son bien adaptadas para los pacientes, o también se puede aplicar directamente a los dispositivos de ventilación invasiva como la traqueostomía y el tubo traqueal. Un tratamiento entonces son 5 ciclos seguidos de respiración normal o de ventilador normal. Y se pueden aplicar 5 o más tratamientos hasta que ya no tengamos más secreciones y se revierta la desaturación. Se puede aplicar cada 5 a 10 minutos. Realmente uno piensa que es como una tecnología que uno la va a ver muy común, pero pues sí requiere de bastantes trámites en nuestro sistema de salud, pero es una tecnología con la que nuestros niños pueden contar y supremamente útil en las intercurrencias agudas que los llevan a la unidad de cuidado intensivo. Ahora, este paciente que llegó de insuficiencia respiratoria crónica agudizada por la infección respiratoria eh, que le trajo a la unidad de cuidado intensivo requiere entonces un dispositivo de ventilación mecánica. Y acá entonces vamos a empezar a pensar, ¿requiere ventilación invasiva o requiere ventilación invasiva? Si nos decidimos, y realmente es la preferencia de nuestros chicos, la ventilación mecánica no invasiva, vamos a preguntarnos, ¿cuándo la vamos a iniciar? Está recomendada entonces para el entorno agudo, pacientes con insuficiencia respiratoria que sea crónica agudizada o que tenga un fracaso del destete de la ventilación invasiva en la unidad de cuidado intensivo pediátrico. ¿Cómo la vamos a iniciar? Realmente, cuando yo revisé este tema, no encontré mucha evidencia, ya más adelante les voy a mostrar, más sobre todo son recomendaciones de expertos, pero por ejemplo, en esta revisión de Frontiers Pediatrics, vemos que nos recomiendan la ventilación controlada por presión. Entonces, ¿cómo la vamos a iniciar? Y vamos a iniciar ventilación controlada por volumen. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que nos entrega de forma estricta un volumen preestablecido, pero la ventilación controlada por volumen en estos niños tiene la desventaja que no se ajusta a las necesidades del paciente, las alteraciones de la resistencia y la distensibilidad. Adicionalmente pueden haber fugas de la interfase que no sean lo suficientemente bien controladas o pueden ser pacientes que con cualquier estímulo, según la sensibilidad que le pongamos, se autociclen rápidamente y nos puede llevar a hipo o hiperventilación. En cambio, la ventilación controlada por presión nos facilita un volumen inspirado objetivo
Y en este tipo de ventilación se puede medir y estimar cada volumen vencido de forma consecutiva y ajustarlo automáticamente para el siguiente ciclo. Se ajusta la presión inspiratoria dentro de un rango predeterminado que nos garantice un volumen objetivo. Entonces, la recomendación en estos niños es la ventilación controlada por presión. ¿Con qué parámetros? Entonces, pues realmente usted debe ajustarse de forma individual para cada niño. Se recomiendan volúmenes fisiológicos más bien altos, un volumen ideal de 8 a 10 cc por kilo, y de forma llamativa con bajas presiones inspiratorias si el niño es pequeño y tiene un pulmón relativamente sano, o altas presiones inspiratorias en niños mayores con escoliosis u obesidad. Pero es llamativo y es importante y es una de las enseñanzas de este tipo de ventilación en este tipo de pacientes, y es que las presiones expiratorias que se recomiendan son bajas, porque usualmente si es bien utilizada el asistente mecánico o la asistencia manual de la tos, estos chicos no deberían tener obstrucción de la vía aérea, por lo cual el PEP recomendado es incluso de 0, con una frecuencia de respaldo que sea cercana a la fisiológica. Entonces, como tal, el protocolo para el manejo no invasivo de pacientes con enfermedad neuromuscular, siempre pensamos en el ingreso en la unidad de cuidado intensivo que se favorecen de uso de dispositivos de IPAP con presiones de soporte baja, con IPAP elevados. A veces nos enfocamos solo en la oxigenoterapia, la cánula nasal de alto flujo para asegurar saturaciones superiores al 90% acá en Bogotá, sin tener en cuenta la asistencia de la tos. Y este es uno de los enfoques que no son tan correctos, y lo que se recomienda son enfoques mediante ventilación mecánica no invasiva con presiones diferenciales altas, con presión soporte alta, mayores de 12 a 15 centímetros de agua. Es una terapia high span como alta eficiencia. En niños obesos mayores a 18 centímetros de agua la presión soporte, y el manejo de secreciones que facilite la tos. No hay que confundir en estos pacientes la insuficiencia respiratoria con la insuficiencia ventilatoria, donde en la insuficiencia respiratoria el oxígeno suplementario nos ayuda porque tenemos un trastorno del parénquima pulmonar. Recordemos que en estos niños las alteraciones de los músculos respiratorios, incluso el oxígeno suplementario podría deteriorar la bomba respiratoria, por lo cual siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a tratar en ellos. Entonces, ¿cómo sería? Pues ya resumiendo el ajuste del soporte ventilatorio no invasivo. Entonces, en niños pequeños el objetivo es ver que haya una reversión de la respiración paradójica. Recordar que como es una falla de bomba respiratoria y no de parénquima pulmonar, no requieren PDPs tan altos. El modo ventilatorio recomendado es en BiPAP con presiones de soportes de 15 a 20 centímetros de agua, una frecuencia respiratoria de respaldo al menos de 12 respiraciones por minuto. Recordar que estos pacientes pueden tener hasta incluso algunos eventos de apnea, con EPAP tan bajos como incluso 0, con presión control garantizando un volumen de 8 a 10 cc por kilo y mediante una interfaz adecuada y cómoda. No existen por ahora para ellos escalas que predigan la falla en la ventilación no invasiva. Pero en algunos casos, nuestros pacientes pueden requerir ventilación mecánica invasiva. ¿Qué es importante? Y quiero como que lo llevemos en nuestra cabeza aquí en adelante. Y es que preferiblemente sea lectiva y consensuada con el equipo médico, el paciente y su familia. Estos niños usualmente ya vienen en seguimiento por grupos de enfermedad neuromuscular, y muchos papás ya traen el concepto de la ventilación mecánica invasiva, e incluso los niños según pues la edad y el componente cognitivo de ellos, que casi en la mayoría de los casos es normal. ¿Con qué idea vamos a instaurar una ventilación mecánica invasiva? Pues específicamente para el manejo de la intercurrencia respiratoria. ¿Cuáles serían nuestros objetivos? Entonces es el bienestar del paciente, disminuir el trabajo respiratorio y normalizar en lo posible el intercambio gaseoso. Monitoreándolo de forma clínica y paraclínica, de forma clínica con la adaptación, la sincronía, ausencia de complicaciones, y paraclínicos mediante la corrección de la hipercamia, que podría objetivarla con control de gasometría, capnografía o incluso polisomnograma. Siempre tener en cuenta la ventilación mecánica dentro de los parámetros de protección pulmonar. En este grupo de pacientes no hay, digamos, recomendaciones específicas. Existe más literatura con respecto a la ventilación no invasiva, pero
siempre tener en cuenta que vamos a ventilar un pulmón que en general es sano, que está lesionado por la alteración de la bomba respiratoria, que es un trastorno ventilatorio preferentemente. Bueno, tenemos nuestro paciente con ventilación mecánica invasiva y nos preguntamos qué vamos a hacer. Y para sorpresa de muchos de nosotros, existen entonces protocolos de extubación modificados para este tipo de pacientes. El retiro de la ventilación mecánica en estos niños que no cumplen los criterios convencionales de extubación, o sea, una prueba de ventilación espontánea, no quiere decir que requieran de una traqueostomía si usamos protocolos específicos. ¿Y cuáles son estos protocolos específicos? Y aquí es donde, como era el título de la charla, empezamos a romper los paradigmas. Y es que tenemos que tener pacientes que logren saturaciones mayores al 95% sin oxigenoterapia, o sea, PO2 al 21%, sea uno posible el destete durante más de 12 horas. Esto es controversial, estoy de acuerdo. Los protocolos de SP de ventilación que todos conocemos usualmente solicitan CO2 menores al 40%, pero por un lado son protocolos hechos a nivel dermal y por otro lado enfatizan en el tema de que el pulmón está en lo posible sano. Tener niveles normales de CO2, rangos adecuados de frecuencia respiratoria para la edad, haber completado el tratamiento antibiótico, estar libre de sedación y en lo posible resolución de las alteraciones radiográficas en estos chiquitos. Que podamos aplicar de forma inmediata un soporte ventilatorio no invasivo post-extubación y que tengamos entrenamiento de los familiares y los cuidadores para aplicar el asistente mecánico manual de la tos las primeras 24 horas post-extubación. Entonces, nuestro niño cumple criterios de extubación, sí. Vamos a iniciar el asistente mecánico de la tos a través del tubo retraqueal cada hora hasta mantener saturaciones mayores a 95 y no tengamos obstrucción de la vía respiratoria, que mejore la oxigenación, que podamos aspirar la mayor cantidad de secreción. Posteriormente, después de la extubación, vamos a utilizar una interfase no invasiva, que puede ser la que el paciente utiliza habitualmente en la casa, sea nasal, oronasal o pieza bucal, que son preferibles a las interfaces completas, y se inicia la ventilación invasiva en programación high span, o sea, con presiones de soporte altas de 12 a 15, si es obeso mayor a 18, y con presiones expiratorias bajas, incluso hasta 0. La ventilación invasiva y el asistente mecánico de la tos permite extubar pacientes con capacidad vital hasta de 0, siempre que tenga picos flujo exuflados, idealmente mayor a 150 litros por minuto, o sea, los que aplicábamos en el asistente mecánico de la tos, de menos 55 a más 155. Otra cosa importante es que pese a que un paciente tenga una afectación vulvar y no pueda tener un cierre glótico y no pueda tener un nivel mínimo de pico flujo tosido, estos pacientes se les puede superar este problema mediante la generación eficiente de flujos con el dispositivo de asistencia mecánica de la tos. Y entonces acá les traigo la poca evidencia pues, que encontré. Es un tema, digamos, nuevo y en el que se está trabajando, pero pues todavía se está elaborando como la información. Y desde el 2011, Vianel colaboradores ya hicieron un estudio en el que evaluaron cómo prevenir la falla en la extubación en pacientes de alto riesgo con enfermedad neuromuscular. Este fue un estudio mixto, tuvo dos grupos. El grupo de la intervención era una cohorte prospectiva de 10 pacientes con enfermedad neuromuscular, que fue comparado con 10 pacientes históricos de su unidad de cuidado intensivo. Eh, que evaluaron las tasas de reintubación, las tasas de traqueostomía, el fallecimiento y los días de estancia en UCI. Y vieron que en los pacientes que se aplicaron protocolos modificados de extubación con ventilación mecánica no invasiva y asistentes de la tos, tuvieron menos tasas de reintubación, menos tasas de traqueostomía. En estos 10 pacientes ninguno falleció y la estancia en UCI fue considerablemente menor. Como conclusión, entonces vieron que la aplicación de ventilación invasiva combinada con tos asistida y después de la extubación proporcionaba una muy buena ventaja en los pacientes con enfermedades neuromusculares. Evitaba la necesidad de reintubación, la traqueostomía, acortaba la estancia en UCI y pues debería incluirse en el abordaje habitual de estos pacientes. Buscando un poco algo más nuevo, entonces encontré este metaanálisis de Cochrane publicado para 2020, donde intentaban comparar la eficacia de la ventilación
no invasiva con la invasiva para mejorar la supervivencia a corto plazo en personas con enfermedad neuromuscular y realmente con los criterios de selección de los estudios que ellos pusieron no encontraron ningún ensayo elegible para la inclusión en esta revisión. Adicionalmente, esta es una revisión sistemática del British Medical Journal, donde intentan comparar protocolos de buen ventilatorio en pacientes con enfermedad neuromuscular, igual que en la metaanálisis, no encontraron estudios que permitieran generar algún tipo de recomendación sobre diferentes protocolos de destete para pacientes con enfermedad neuromuscular. Como conclusión, entonces es un tema sobre el que todavía podemos estudiar más, sobre el que todavía podemos pues, publicar y es importante generar la evidencia si tenemos disponibles ya tantos recursos en nuestras unidades. Pero bueno, finalmente, este es un protocolo que les traigo y es que se está trabajando en esto y es en entrenar los músculos respiratorios en pacientes con atrofia muscular espinal. Este es un protocolo que se publicó este año y lo que quiere hacer es comparar dos grupos donde se trabaja la hipótesis de se pueden entrenar los músculos expiratorios como cualquier otro músculo. Ellos van a intentar con una serie de pacientes entrenar los músculos respiratorios y encontrar qué tan supervisados necesitan ser los niños y sus familias y cuál es el impacto pues a largo plazo. Entonces se está trabajando bastante pues en esto. Quiero traerles entonces estos datos claves en ventilación mecánica en pacientes con enfermedad neuromuscular y es que la traqueostomía no siempre es necesaria, la oxigenoterapia no es útil, es importante el trabajo en equipo y la cooperación de la familia y los cuidadores, es muy esencial, y el soporte ventilatorio no invasivo y la asistencia mecánica o manual de la tos son claves para el tratamiento de estos chiquitos, lo cual implica que tengamos una base conceptual amplia, y esto es también uno de los objetivos de esta charla, que fortalezcamos los conocimientos teóricos y prácticos para tener cuidados respiratorios no invasivos con resultados efectivos en uso. Pero bueno, digamos que nuestro paciente requirió una traqueostomía. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de la traqueostomía en estos chiquitos? Intubación prolongada que fracasa el destete pese a que apliquemos nuestros protocolos de extubación modificados y una adecuada asistencia de la tos. Chiquitos que tengan alteración pues vulvar que imposibilite el uso de la ventilación invasiva. En algunos casos, la determinación del interés superior del niño, que corte la estancia en UCI, estar intentando extubar, lesiones en su carita, y como cosa importante en esta revisión es que la traqueostomía no siempre se asocia con una disminución en la calidad de vida evaluada por los mismos niños. Entonces, pues tampoco es una alternativa, digamos, tan mala. Pero aún así, también existen protocolos para la decanulación de la traqueostomía mediante ventilación no invasiva y asistente mecánico de la tos. Entonces, ¿qué requiere? Que haya permeabilidad anatómica y una evaluación funcional de la vía aérea superior mediante endoscopia, que tengamos medición de presiones subglóticas utilizando válvulas de fonación y la presión subglótica debe ser al menos de 15 centímetros de agua y que tengamos entrenamiento y cooperación del paciente. En estos niños se empiezan a entrenar mediante el uso de interfaces no invasivas con la oclusión de la cánula previo a su decanulación. Es decir, aun cuando nuestro chiquito requiere la traqueostomía como una opción de ventilación crónica en su casa, más adelante se pueden plantear protocolos de decanulación en ellos y se está trabajando en eso. Finalmente, y pese a que uno de mis temas al inicio de la charla es que no todo es cuidado paliativo, dentro del abordaje no sí es importante decir que el cuidado paliativo debe estar casi desde el diagnóstico de la enfermedad neuromuscular. Y es importante si vamos a ofrecer un cuidado paliativo de calidad, teniendo en cuenta que son varios aspectos los que tenemos que tratar, el manejo de síntomas complejos. Estos niños no solo sufren de enfermedad respiratoria, tienen alteraciones de la deglución, síntomas gastrointestinales, el apoyo a la crisis, apoyo a los familiares, aliviar a los cuidadores, una atención coordinada y es que todos hablemos el mismo idioma frente a la familia, un grupo coherente, cohesionado, tener formas de planificación anticipada del cuidado, y esto es un trabajo que se empieza a hacer desde antes de la UCI, y proporcionar unos adecuados cuidados de fin de vida. Es importante entonces mencionar la importancia de los equipos multidisciplinarios, esto es básico, fundamental en estos chiquitos,
Ya que el manejo por estos equipos, como el que tenemos en nuestra institución, con experiencia en el seguimiento de estos pacientes, permite una considerable mejoría en la calidad y la expectativa de vida. E incluimos a varios grupos. Tenemos en estos pacientes trastornos del aparato digestivo, compromiso del estado nutricional, alteraciones metabólicas. En niños como pacientes con enfermedad de Pompe o distrofia muscular de Duchenne, no debemos olvidar el compromiso cardíaco, deben ser seguidos por su cardiólogo mucho antes de estar pues, en una intercurrencia que les lleve a la UCI. El compromiso respiratorio, que no es solo el tratamiento que les acabo de mostrar, sino el soporte ventilatorio no invasivo desde la casa. La parte cognitiva y conductual son niños que usualmente no tienen ningún déficit cognitivo, son niños absolutamente normales que se intentan integrar en la sociedad. Y el tratamiento de habilitación y rehabilitación, no olvidar, como dice la doctora Bobadilla, que el tiempo es músculo, trabajar en esto, trabajar en la habilitación y rehabilitación, aun cuando estos chiquitos están en nuestra unidad de cuidado intensivo. Finalmente, para recordar, entonces, la atención del paciente con enfermedad neuromuscular a su ingreso a la unidad de cuidado intensivo requiere una abordaje integral, un equipo multidisciplinario. Si es posible, evitar la intubación endotraqueal y manejar de forma adecuada una ventilación mecánica no invasiva y apoyarnos de las otras estrategias de soporte ventilatorio, como el asistente mecánico de la tos. El soporte ventilatorio en estos niños debe ser adaptado a condiciones específicas de cada niño, como en general hacemos en cuidado intensivo. El manejo es individualizado de la ventilación mecánica en estos pacientes. En lo posible, minimizar los fracasos de la extubación y el riesgo de traqueostomía con extubaciones a ventilación mecánica no invasiva y asistentes mecánicos de la tos mediante protocolos de extubación modificados. Y no olvidar que tenemos ya disponibles tratamientos de medicina de precisión que pueden modificar el compromiso y las expectativas de vida en nuestros chiquitos. Muchas gracias por su atención, gracias por su compañía y por dedicar pues, esta noche a acompañarme en esta charla. Muchas gracias, Erika. Una excelente presentación, muy completa. Y finalmente lo que nos lleva es a la reflexión de pensar más allá digamos, de lo que durante mucho tiempo hemos tenido como en mente, y es que este tipo de pacientes, digamos que son candidatos tempranos a adecuación de medidas terapéuticas, que si bien es cierto no se pueden dejar de lado, tenemos que saber que ya en este momento contamos con muchas herramientas desde la parte terapéutica para su enfermedad de base y contamos con equipos interdisciplinarios que van a ayudar a que estos pacientes tengan una buena calidad de vida por fuera de las unidades de cuidado intensivo. ¿Con quiénes contamos? ¿Qué expectativas tenemos? No todo es cuidado paliativo. Hay mucho por trabajar en estos pacientes. Muchas gracias a todos por asistir y de nuevo felicitaciones, Erika. Juan David. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Sí, ¿se oye? Sí, ¿Aló? Juan. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias. Gracias, Erika, a todos los que están acá. Hay algunas preguntas en el panel. Oscar tiene una pregunta, no sé si la puedes hacer en vivo. Sí, buenas noches, Juan David. Es una pregunta para Erika porque no me quedó claro algo sobre la exposición. Eh, en las recomendaciones que tú encontraste, fueron las presiones de cero al final de la expiración. Yo Sí. te tengo varias preguntas a ese respecto. ¿Cómo está la capacidad residual funcional de sus pacientes? El Usualmente volumen estos niños, residual de esos... Sí. Entonces, más bien te voy a perdón, hacer como un listado de las cosas como para no preguntarte y a ver qué conclusión podemos sacar. La capacidad residual funcional de esos vale. niños está disminuida, ¿ven? Que es diferente al volumen residual, que el volumen residual, por el que tienen problemas para la expiración, puede estar conservado ligeramente alto. Pero mi pregunta viene y es que en las autopsias de esos niños lo que encuentran generalmente son microatelectasias eh, y lesiones por anquilosis de la caja torácica y fibrosis, ¿no? Entonces, esa recomendación de presiones cero, ¿para qué grupos de pacientes son? Porque no me queda claro, porque realmente cuando uno ve esto,
la presión al final de la expiración sería una piedra angular para el manejo. Como que explícame un poquito más eso porque no lo entendí. Sí, como pues les dije, son protocolos modificados, realmente son paradigmas que uno también se pregunta cuando lee el tema. También, como les dije, la evidencia es insuficiente y lo que hay son recomendaciones de expertos. ¿Ellos en qué se basan? En que se tratan de pulmones sanos con alteraciones, como usted dice, microatelectasia y temas de caja torácica, como usted dice, anquilosis. En estos niños, la recomendación es que se haga seguimiento antes de entrar a la UCI. Y incluso lo que yo les decía de la fisioterapia encaminada a insuflación pulmonar pasiva, que facilite o que prevenga la distorsión de la caja torácica. La recomendación en general es, digamos, una recomendación para todos los niños con enfermedad neuromuscular, teniendo en cuenta que no tienen un trastorno del parénquima específicamente, como por ejemplo pacientes con SRA, y teniendo en cuenta que si es bien utilizado el asistente de lactosil, se logran velocidades de flujo alta que muevan secreciones, estos niños no tendrían por qué tener trastornos obstructivos de la vía aérea, por lo cual la recomendación es esa, doc. Pero pues lo que le digo, la evidencia realmente no es robusta y son pues es un tema pues en el que se está trabajando, trabajan el grupo de Barcelona, los chilenos, y hasta ahora pues están empezando como a publicar estos protocolos. No sé si le queda un poco respondida Gracias. la pregunta. Y, y es que eso es un poquito complicado porque desafortunadamente hablamos de un grupo amplio de edades y de enfermedades, porque una cosa es yo hablar del paciente que tiene una atrofia muscular espinal y por otro una enfermedad de Duchenne que pues etariamente son distintos. Entonces el problema con las atrofias musculares espinales es que definitivamente yo aparte de tener el niño con el problema neuromuscular también tengo un problema de vía aérea final porque pues esa capacidad de cierre está muy por debajo de la estructura del bronquiolo, entonces se va a colapsar con mucha facilidad y ese es uno de los problemas grandes que enfrenta uno cuando maneja este tipo de niños y por eso es que se vuelve tan complejo también el manejo. Y definitivamente una de las cosas que sí nos lleva a este tipo de patologías es a entender que tenemos que dar una aproximación diferente a lo que venimos haciendo. Entonces, y una de las cosas importantísimas también es saber que la complejidad misma de la patología hace que el trabajo multidisciplinario sea muy importante porque pues realmente es algo que se nos sale de las manos muchas veces como intensivistas, se le sale de las manos al neurólogo, el neuromuscular todavía se le sale de las manos al neumólogo y definitivamente pues es lo único que nos puede ayudar a tratar de primero darle un mejor manejo a estos pacientes y así también de completar esa evidencia, tratar de manejar grupos multidisciplinarios y apoyarnos un poquito de todo. La otra cosa, entrenar muy bien a nuestros equipos porque pues todos estamos con equipos que están acostumbrados a tener unos tipos muy puntuales de pacientes, a acogernos a unas normas muy específicas de ventilación específicamente y después es difícil tratar de cambiar ese chip de decir, oiga, venga, que este paciente lo vamos a manejar de una manera distinta porque tenemos unas condiciones diferentes. Ese paciente no podemos aplicar las mismas teorías y los mismos protocolos que utilizamos en un paciente sin patología neuromuscular para extubarlo. Entonces, por eso es importante el apoyo multidisciplinario. Afortunadamente, en el hospital, en la fundación, tenemos un grupo de neuromusculares muy amplio y tenemos el apoyo de un grupo grande. De hecho, aquí está la doctora Bobadilla, está la doctora Milena, está la doctora Doris Valencia, que son parte de ese grupo y pues quisiera saber si alguna de alguno de ellos tiene alguna intervención que pudiera acotar y que pudiera complementar un poquitico ese gran vacío de conocimiento que tenemos nosotros desde el cuidado intensivo. Damos la Hola, palabra a la doctora Bobadilla. buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Diana, Juan David. Es un tema que realmente creo que nos ha brindado una curva de aprendizaje grandísima, no solo para nosotros en el grupo de enfermedades neuromusculares, sino de la mano de todos los especialistas que intervienen y pues en especial quiero agradecerles a ustedes porque hemos trabajado y creo que la curva que hemos tenido de aprendizaje ha sido grandísima. Así a grosso modo les comento a los que están presentes, en el último año hemos tenido varios retos, ¿sí? Tenemos varios pacientes que seguimos en la junta como tal, pero afortunadamente también tenemos pacientes que ya son pacientes que reciben manejos y terapias modificadores de la enfermedad. Podemos hablar de que tenemos aproximadamente 8 niños con atrofia muscular espinal en tratamiento, de los cuales 3 niñas tienen atrofia muscular tipo 1, por ejemplo. Tenemos niños con
con distrofia muscular de Duchenne también que reciben sus tratamientos. Y obviamente, como lo decía Juan David, no es lo mismo hablar de una patología y hablar de otra. Y para eso yo creo que en parte la curva de aprendizaje es que entre todos nos ayudemos. Entonces, cuando hablamos de un paciente, por ejemplo, con atrofia espinal, no estamos hablando del mismo paciente de AME tipo 1 a un AME tipo 2, o no estamos hablando del niño AME tipo 1, o sea, el mismo comportamiento clínico del niño de 2 meses, 1 mes, 3 meses al que ya tiene 8 meses, 9 meses. Es decir, aquí la cooperación va también muy de que el intensivista muchas veces nos pregunta, bueno, mira, este niño tiene que tal edad, ya ha recibido tales dosis, ¿cuál puede ser el pronóstico que han visto ustedes? ¿Cómo ha sido la evolución clínica de estos niños? ¿Por qué? Porque previamente se recibía en las unidades pacientes con estos diagnósticos e inmediatamente eran adecuación de medidas terapéuticas, adecuación precisamente porque se consideraba que no había absolutamente nada que hacer. Y ahora nos estamos enfrentando a realidades totalmente diferentes, niños que incluso sin recibir ningún manejo, son pacientes que se les hace un manejo proactivo y son pacientes que ni siquiera llegan a necesitar una traqueostomía y manejos invasivos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes como intensivistas tengan alguna duda, una inquietud, por ejemplo, el doctor que acaba de intervenir nos decía que en las necropsias de los pacientes, por ejemplo, que se observaba anquilosis o cosas así, es muy importante también retroalimentarnos entre todos y ver que todas las patologías no son iguales. Los niños con AME1 no van a tener anquilosis, pero quizás si tenemos un tiempo de evolución, mucho más de años de evolución, quizás sí. Quizás no es la misma tiempo de aparición de anquilosis en un niño con una distrofia muscular de merosina o un paciente con un déficit de colágeno tipo 6. Entonces, por la variabilidad que tenemos en este tipo de enfermedades, a veces se nos escapan y ahí es donde nosotros quizás que tenemos un poquito más de conocimiento en cuanto a fisiopatología en todas estas diferentes patologías, podemos decirle, mira, estos pacientes quizás tienen mayor compromiso así, asá, a esta edad lo que se observa es esto en historia natural, para tener un poquito más de claridad en el panorama de qué podemos hacer por estos niños. O simples preguntas como, por ejemplo, hay tratamientos, hay cosas que hay por hacer y pues que vale la pena trabajar de forma proactiva en estos niños. Yo les quiero compartir, si quieres les paso el artículo, Erika, para que lo difundan después. Hay un artículo que es la base angular de todos los equipos multidisciplinarios en enfermedades neuromusculares en atrofia espinal, y ese artículo fue publicado en el 2017, está en Lancet, después se los comparto, y es sobre los manejos que se le deben dar a estos pacientes. Y aquí una cosa importante es que ese artículo incluye el manejo agudo y el manejo en cuidado intensivo. Entonces, una de las cosas que Erika resaltó muy bien, y es que en esto ha cambiado muchísimo el enfoque y es muy diferente verlo al paciente y verlo como si tuviese una simple insuficiencia respiratoria a una insuficiencia ventilatoria, y en eso hacen muchísimo énfasis en este artículo. AME1 es uno de los grandes retos que hemos tenido. Afortunadamente, los niños que hemos tenido, pues 3 pacientes, como les digo, ya están siendo manejadas, están vivas. Una de ellas tiene 19 meses, cosa que yo creo que muchas de las personas de pronto creían imposible, pero ahora es posible. Son pacientes que están logrando poco a poco sus hitos motores, pero también son pacientes que no tienen traqueostomía, que comen por boca, y pues obviamente eso va muy, muy en lo que acostumbrábamos a ver en estos niños, ¿cierto? Entonces es un cambio de visión bastante importante. Les voy a comentar rápidamente el fragmento que me parece importante resaltar, y es en la parte de ventilación, en el manejo agudo, en complicaciones de estos niños cuando están con atelectasias, cuando están infectados. Y pues obviamente aquí resaltan la ventilación no invasiva, eh, y dice, debe ser usada en todos los pacientes sintomáticos y en todos los pacientes que no se sienten, es decir, todos los pacientes con atrofia muscular tipo 1, antes de que los signos de falla respiratoria aparezcan. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que vamos a empezar ese abordaje cuando ya están con una neumonía, cuando ya están con una atelectasia, y lo ideal es antes. ¿Por qué? Y lo dice muy claramente aquí, para ser preparados o anticiparnos a esa falla respiratoria. Otro objetivo es prevenir y minimizar la distorsión de la caja torácica, porque estos chiquitos casi siempre, a medida que avanzan los meses,
en su edad, esa caja torácica se va haciendo más pequeña, ¿sí? Una forma acampanada, lo cual obviamente nos habla de que la debilidad es bastante severa y pues eso es mal pronóstico desde el punto de vista ventilatorio. Y también para paliar la disnea, es decir, aquí no estamos hablando solamente de intervenciones cuando ya el niño tiene fallas respiratorias, sino anticipadas. Preguntas, doctora, ¿y el CPAP será que sirve? Y aquí en la guía, pues es un consenso de expertos, hablan, no debería ser usado en pacientes con falla respiratoria crónica como estos pacientes. Digamos que aquí lo que mencionan también es que solo debería ser usado por un tiempo corto en pacientes donde sea imposible sincronizar con el ventilador en modo de ventilación no invasiva y en quienes no están marcadamente hipercápnicos. Sin embargo, insisten y recalcan que no es un manejo a largo plazo, porque Erika muy bien lo explicó, la fisiopatología es completamente diferente a lo que estuviésemos hablando de un pulmón alterado como tal, un parénquima pulmonar alterado, que obviamente se ven otras patologías. Y obviamente, pues también, aquí ya para terminar, hemos hecho un manejo bastante cooperativo entre todos. No todos los desenlaces han sido como nosotros quisiéramos, son casos desafiantes. Hemos tenido dos niños que a pesar de que se les ha trabajado con ventilación invasiva, han fallecido, pero se les ha dado el chance de trabajarles y pues obviamente teniendo claro que estamos enfrentándonos ante una enfermedad grave que en cualquier momento se puede complicar con otras cosas, pero pues se ha hecho un trabajo, yo creo que muy bonito y muy proactivo, que es lo que se busca en la actualidad, un trabajo proactivo y no sentenciar al paciente de entrada a decir, no hay cama en cuidado intensivo porque no hay nada por hacer, o la verdad, este niño va para traqueostomía ya, no, porque estos chiquitos nos han mostrado que se puede hacer mucho por ellos. Yo tengo una Mi- pregunta de Edna y a los del grupo de neuromusculares. ¿Qué esperan ustedes de nosotros cuando recién nos llega un paciente, en este caso diagnosticados, que nosotros hagamos? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que ustedes nos pueden dar para tratar de dar esa aproximación de ese paciente que llegue el fin de semana y ustedes no están y tratar de darles el mejor manejo hasta que podamos nuevamente cohesionar el equipo? No sé si alguien más del equipo quiere hablar, Carlos o Milena o la Milena, profe por Doris. favor. Hola, yo estaba alzando la mano. Buenas noches a todos. Primero quisiera felicitar a Erika y a su tutora, la doctora Diana Bravo y a David, por este tema tan importante que cada día cobra más importancia. Yo me doy cuenta que hemos crecido mucho todos y pues en realidad Erika dio muchas recomendaciones, pero para puntualizar es importante individualizar según la edad y el estado pulmonar. Nosotros en los niños que tienen la falla respiratoria crónica o que sabemos que la van a hacer, como todos los niños con atrofia muscular espinal tipo 1 y los que tienen miopatías congénitas o los que tienen POMPE temprano, pues las formas más graves, les recomendamos intentar siempre primero con ventilación mecánica no invasiva antes que favorecer la cámara nasal de alto flujo por la fisiopatología que Erika nos mostró y hemos tenido buena experiencia con esto. Hay unas máscaras que están diseñadas para niños pequeños, entonces nuestros niños con AM1 casi siempre los estamos manejando con una máscara que es la máscara Wix, pero hay pues del mismo tamaño, pero lo importante es que se adapten bien. El proceso de adaptación nos ha dejado muchas enseñanzas, entonces en algún momento los podemos asesorar, pues estamos siempre atentos. El otro mensaje que también Erika lo dio es que recordar que la mayoría de los niños con estas fallas respiratorias no tienen hipoxemia, sino acumulación de CO2, entonces pues tratar de mantenerlos con su ventilación mecánica no invasiva. Algunos niños que, por ejemplo, los niños con AME tipo 1 que se intúan, podrían no ser candidatos a tratamiento. Eso es una debilidad que tenemos en nuestro país, entonces evitamos al máximo intubaciones que se puedan evitar. Evidentemente ustedes más que nosotros son los que tienen claro que el niño debe ir a ventilación mecánica y si no hay otra manera de soportarlo, pues se debe hacer, pero inicialmente esa sería como la recomendación, priorizar ventilación mecánica no invasiva con una máscara de tamaño adecuado. Hemos trabajado en conjunto en ocasiones con los del Hospital San Ignacio
Hemos hecho también asesoría a pacientes que están en UCI fuera de Bogotá. Hemos recibido niños de toda Colombia y creo que nos ha ido bien. Recordar el riesgo alto de aspiración. Hemos tenido niños que hacen eventos aspirativos durante el soporte. Y otro mensaje, porque Erika hablaba de eh, el apoyo a la asistencia mecánica, la asistencia de la tos con bolsa mascarilla. Nosotros pues no veo que tengamos mucha experiencia en el país. Me gustaría que alguien se entrenara en los países en que más lo tenemos y pues a los niños muy pequeños como los AMES, los niños que tienen AME tipo 1 que no pueden hacer ese glótico y que no se puede coordinar, es una medida peligrosa. Por eso nos toca priorizar más la asistencia mecánica, aunque en este momento sea difícil por el costo, pero yo creo que es más seguro. Y nosotros también, ¿qué esperamos? No, pues yo creo que ustedes siempre han manejado muy bien a los niños y pues de pronto compartir los protocolos que estamos desarrollando y entre todos seguir trabajando con la experiencia, porque a veces las presiones que están publicadas en los estudios pues no las podemos alcanzar. Por ejemplo, Erika hablaba de la presión diferencial de 15 o 18. Eso también lo hace la escuela del Dr. Park, que es una escuela de neuromusculares, pero eh, de entrada a ponérselo a un niño que se le está adaptando es muy difícil. Nosotros comenzamos con diferenciales más bajas y vamos aumentando. Por último, pues, como les decía, la Junta de Neuromuscular de nuestra institución es una junta abierta que si en algún momento los podemos ayudar, siempre bienvenidos. Y nuevamente felicitaciones al grupo por la exposición. Bueno, doctora, muchísimas gracias. No sé si la doctora Valencia está por ahí para que nos pueda dar algunas recomendaciones de cuándo es el mejor momento y cuál es la mejor manera de empezar una rehabilitación sobre estos niños una vez estén en la unidad. Bueno, parece que no. Pero bueno, otra cosa y como para ir cerrando ya que estamos sobre el tiempo, una de las recomendaciones grandes es pues pensemos en ese tipo de patologías. Una de las cosas más importantes es el diagnóstico temprano. Si bien es cierto, el diagnóstico rápido de la atrofia muscular espinal es difícil, pero una buena historia clínica con unos antecedentes familiares de familiares con esas patologías puede ayudar mucho. La otra cosa son pacientes que tienen problemas básicamente neuromusculares sin alteraciones neurológicas, sin que tengan necesariamente un compromiso cognitivo, también es algo que puede ayudar y definitivamente sospechar esto de manera muy temprana nos puede ayudar a hacer ese diagnóstico rápido que nos permita o bien un abordaje terapéutico en los casos en los que lo tenemos o bien pues un mejor abordaje pues farmacológico en el que existe o no farmacológico en todos los pacientes. Así que pues no nos olvidemos que tenemos forma de diagnosticar esto más tempranamente y hagámoslo en la medida que podamos. Siempre la sospecha clínica es el mejor indicador. Juan, No sé si... damos la palabra al doctor Carlos Bolaños, que está levantando la mano. Ok, Por favor. Qué pena. Qué pena con ustedes, no, muchas gracias. Primero agradecerle a Erika por la presentación muy amplia y segundo a ustedes pues por el espacio de la invitación. Yo creo que contar con colegas expertos en cuidado intensivo pues es vital para el beneficio de los pacientes y el hecho de tener un grupo amplio con especialistas en diferentes áreas, pues nos da a nosotros la opción de tener también opiniones distintas y poder llegar a acuerdos. Entonces, de la presentación de Erika, me gusta ese título porque abordaje es muy interesante. Creo que es mucho más interesante que decir manejo. A mí la palabra manejo me cuesta mucho, pero pues es una cosa que se usa en Iberoamérica. Y esta palabra abordaje es una palabra que creo que tiene más significado porque es un significado de integralidad y de la intención de tratar de manera acorde a lo que pues ustedes muy bien hacen en cuidado intensivo. Y segundo, cambiar paradigmas, porque creo que la posibilidad hoy en día de tener cambios en la evolución, en la historia natural de la enfermedad, ha hecho que nosotros también tengamos una percepción distinta. Y puntualmente esa percepción distinta, pues desde lo que cada uno de nosotros hacemos y el aporte pues, que ponemos a los pacientes, pues es pensar en lo que refería Erika de
de la posibilidad de adaptarse a los cambios individuales de la función, no solamente la función pulmonar en el niño que llega con compromiso agudo, sino también, como decía Edna, en la preparación, en estar prestos, en antelar una circunstancia de riesgo y pues en eso ustedes son expertos. Y en esa antelación, yo quisiera nada más decir que como recomendación, el apoyo de algunos procedimientos que a veces hacemos nosotros cuando el paciente está en un estado, digamos, menos agudo, una de esos estudios que podemos hacer y que lo hacemos en el hospital a veces con los niños es organizar estrategias para titular de cierta manera la ventilación no invasiva y una de esas estrategias pues, puede ser usar la polisomnografía. ¿Y por qué dirán ustedes la polisomnografía con titulación? Porque los primeros estadios de enfermedad neuromuscular de muchas de estas enfermedades, sobre todo las que tienen que ver más con el músculo, pues se dan en el sueño REM y las alteraciones primarias en el sueño REM usualmente no dan patologías o síntomas específicos diurnos y pues es una condición que de pronto nos apresta a evaluar a esos pacientes desde ese aspecto. Y podemos nosotros entregar a través de esa herramienta algunos matices de índices objetivos que puedan ser evaluados a largo plazo por el equipo. Y obviamente pues que estoy a disposición y todo el equipo creo que está siempre, perdón, a disposición del trabajo y a que cuenten con la ayuda y las estrategias necesarias dentro y fuera de la unidad. Muchas gracias, Carlos Bolaños, neurólogo pediatra del Grupo de Enfermedad Neuromuscular de OMI. Y bueno, damos palabra a la doctora Doris Valencia, que más que presentación, es un honor para nosotros poder contar con la presencia de una de las pioneras de la fisiatría y medicina de rehabilitación infantil en Colombia y en Latinoamérica. Gracias, doctora. Cuéntenos sobre Gracias, el doctora tema. Dianita. Un abrazo a todos. Muchas gracias por invitarme. Excelente la conferencia de Erika. Desde el punto de vista de lo que es la rehabilitación pulmonar en los niños, hemos hecho una excelente curva de aprendizaje, teniendo en cuenta que cuando aprendemos rehabilitación cardiovascular y pulmonar dentro del posgrado, el enfoque de las enfermedades neuromusculares en niños se deja como en el tintero desde el punto de vista de que no es la punta de lanza de la especialidad. Y llegamos a OMI, donde hay un grupo importante de pacientes con enfermedades neuromusculares y cada vez hemos aprendido más en entender el enfoque y hacerlo mucho más temprano de lo que nos habían enseñado. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Intervenir el paciente lo más rápido posible. Estamos interviniendo pacientes en etapa aguda, en etapa subaguda y en etapa crónica. Indefectiblemente cada vez salen más artículos y mucha más información sobre la importancia de los programas de rehabilitación pulmonar en los pacientes con enfermedades neuromusculares y la necesidad de intervención temprana. Agradecemos a ustedes como grupo de intensivistas y al grupo de trabajo que tenemos de enfermedades neuromusculares en OMI, la posibilidad de poder intervenir pacientes tanto en agudo, subagudo y crónico, de entender que el proceso es mucho más temprano y de hacerlo de manera temprana. Entonces nosotros, lo que dice la literatura y lo que estamos haciendo en este momento en OMI es intervenir desde el momento en que tenemos el paciente, tanto hospitalizado como de consulta externa, y el paciente en UCI debe empezar un programa de rehabilitación pulmonar. Objetivo fundamental inicial, mecanismo de tos. Siempre trabajamos musculatura inspiratoria y expiratoria. Tenemos que evaluar cómo está el diafragma,
Hay varias maneras de evaluar diafragma, además de la parte clínica. Podemos hacer ecografía de diafragma y mirar cuánto es el desplazamiento que hace el diafragma en milímetros. Eso ya está completamente estructurado para saber cómo funciona y cómo es su capacidad de desplazamiento para ver cuánto podemos tener en la fase inspiratoria y evaluar la musculatura expiratoria con el PIM y PEM como puntales fundamentales que podemos evaluar y trabajar de manera temprana. Si en el paciente podemos hacerlo, si el paciente puede realizar la parte de presión inspiratoria y expiratoria, pues nos va a dar una gran información sobre qué hay en musculatura, en diafragma y accesoria, y desde el punto de vista ecográfico podemos mirar cómo está el desplazamiento de diafragma para de esa manera evaluar cuánto está comprometido el diafragma en la enfermedad neuromuscular. Y el fortalecer el mecanismo de tos, fundamental, porque definitivamente si hay buen mecanismo de tos, la posibilidad de acúmulo de secreciones y de complicaciones va a ser mucho menor. Esas son las dos cosas importantes desde el punto de vista del paciente, tanto en cuidado agudo, en cuidado subagudo, como en cuidado crónico. Consideramos, como lo estamos haciendo en este momento, empezar de manera temprana. Se tomará la decisión por dónde se interviene de acuerdo a las calidades del paciente. Los pacientes con enfermedades neuromusculares son capaces de ayudarnos desde el punto de vista de entender la explicación que le estamos haciendo en las diferentes etapas, son capaces de ayudarnos en entender los procesos que se necesitan para mejorar todo lo que es la parte de patrón respiratorio y del mecanismo de tos, y además de eso, pues se trabaja toda lo que tiene que ver con la parte muscular, si se puede, de acuerdo al tipo de paciente que tengamos, porque pues el fenotipo va a ser diferente de acuerdo al compromiso de astas anteriores de médula o un paciente que tiene una distrofinopatía. La idea entonces específica es empezar desde que tenemos conocimiento de que está el paciente. Ustedes nos ayudan a intervenir temprano y el hacerlo de manera interdisciplinaria, el cada uno aportar su granito de arena y su conocimiento en su experticia, yo creo que ha hecho que todos crezcamos y enfrentemos el niño o adolescente con enfermedad neuromuscular de una manera mucho más proactiva, hablando de calidad de vida y de capacidad de cambio que antes no lo teníamos muy claro. Entonces, pues todo eso hace que aprendamos cada día y que definitivamente la historia natural de la enfermedad, desde el punto de vista de calidad de vida y de lo que es el paciente y su familia, pues tenga un desenlace mucho mejor de lo que tenía antes. Muchas gracias, doctora Diana y doctor Roa. Muy rico estar con ustedes. Profe, muchísimas gracias. Entonces, pues a todos igual saben que existen grupos, que hay personal que estamos apoyando, y si ustedes se dan cuenta, en general siempre traemos a veces invitados internacionales, pero pues creo que el equipo que nos apoyó en esta oportunidad es un equipo de lujo y con el que espero podamos seguir trabajando y que todos tengamos la posibilidad de seguir ampliando un poquito más este conocimiento en estas áreas. Así que bueno, quiero agradecerles a todos los que estuvieron en esta noche. Erika, muchísimas gracias por la presentación, a la doctora Diana, a la doctora Valencia, a Milena, a Carlos, a todos. Entonces, pues muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Mil gracias a todos.